Amén. Pues venga, tomamos asiento y vamos a iniciar la lección de hoy, la lección 6. Aquellos que la habéis podido leer, aquellos que tenéis el libro y la habéis podido leer, creo que es una lección muy sencilla, ¿vale? Tan sencilla que yo creo que algunas cosas son hasta un poco repetitivas. Entonces, vamos a intentar que aparte de que podamos verlo más claro, ¿vale? Que podamos entender cosas básicas del Evangelio, que tengamos en cuenta también que voy a intentar que también vosotros participéis, ¿vale? Como es sencilla, vamos a participar todo un poquito y así todos vamos a poner nuestro granito de arena, ¿vale? Si uno da una aportación, que no vamos a estar, intento mirar, ¿no? Uno que lleva 2 días, que no ha venido al estudio, no le va a pedir, ¿no? Pero si uno da una aportación y no es del todo correcta, pues no pasa nada. Estamos para aprender todo, ¿no? El tema es que yo creo que con lo que vamos a tocar aquí, yo creo que todos más o menos tenemos muchas cosas claras, ¿vale? Esta lección sigue hablando de Efesios. La semana pasada empezamos a hablar de Efesios y estuvimos hablando de que fue un lugar donde Pablo estuvo pastoreando un tiempo. ¿Os acordáis cuánto tiempo pastoreó Pablo en Efesios? 3 años, ¿vale? Estuvo pastoreando 3 años y en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, se convirtió un hombre que después se fue a su ciudad natal, y en Colosas, y de ahí se abrió la iglesia de Colosenses sin haber Pablo pasado por allí. ¿Os acordáis qué hombre era? Epafras. Amén. Entonces, estos son discípulos del Señor. Como decía el otro día, Jesús dijo que al ir él al Padre y enviar al Espíritu Santo, mayores cosas que las que él ha hecho, haremos nosotros, ¿vale? Y esto no quiere decir que nosotros tengamos la capacidad para hacer más que Jesús, porque Jesús individualmente y personalmente, yo creo que ninguno le puede superar, está claro, al Hijo de Dios. Pero podemos llegar a un mayor alcance de lo que hizo él a través de que podemos tener más tiempo, más gente, llegar a más personas, llegar a más discípulos, que el poco tiempo que tuvo el de ministerio. De eso se refiere, ¿no? La capacidad de alcance. Entonces creo que debemos de tener en cuenta que todo lo que sembramos, llega un momento que algo se coge de fruto. Todo. Pablo sembró en Éfeso el Evangelio y entre otras cosas se levantó un hombre allí que abrió otra iglesia. Y se levantaron otro tipo de hombres que después sirvieron para ser amigos suyos en el ministerio y en las prisiones. Todo lo que hacemos para el Señor tiene fruto. Amén. Ahora en Efesios nos va a hablar, aquí en este capítulo, nos va a hablar del capítulo 2 y del capítulo 3 y nos va a hablar de lo que, sobre todo centrándose en un patrón del antes y el después. En un patrón donde nos va a hablar continuamente quiénes erais antes y quiénes sois ahora. ¿Qué teníais antes y qué tenéis ahora? ¿Qué hizo Cristo por vosotros que cambió? Y Pablo de alguna forma acaba Efesios capítulo 5, el capítulo 1 de Efesios, capítulo 5 del libro, acaba orando, pero ahora de repente, porque yo quiero poneros ahí en contexto, Efesios es un libro que después se estructuró, se le puso capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, se pusieron versículos, pero al principio fue una carta entera, completa, ¿vale? Entonces ahora Pablo en el capítulo 1 de Efesios está acabando de orar por ellos, después de estar compartiendo la palabra, pero ahora de repente Dios le lleva a terminar de orar despidiéndose y le lleva a empezar a hablar de quiénes eran ellos antes y quiénes son ahora, qué ha hecho Cristo en sus vidas, para después en el capítulo 3 acabar otra vez orando y dando gracias al Señor por ellos y rogando, intercediendo por ellos para que el Señor les dé conocimiento. ¿Qué significa esto? Que nuestras oraciones tienen que estar abiertas a que el Señor las dirija. Amén. Nuestras oraciones no pueden ser aprendidas ni pueden ser cerradas de tal manera que yo oro así y siempre oro así y siempre acabo y empiezo la oración así. Una cosa es en la iglesia. En la iglesia no podemos estar 15 minutos orando cuando uno levanta la voz. En la iglesia se hace una oración pequeña y cada uno hace su pequeña aportación. Pero en la intimidad yo tengo que tener la capacidad de dejar que el Señor me interrumpa lo que yo creo que tengo que orar y me dirija a Él a lo que Él cree que yo tengo que empezar orando. Amén. Eso es lo que hace aquí Pablo. Y tenemos que tener la capacidad esa en la oración.
de poder dejarnos dirigir por el Señor y que a lo mejor nosotros estamos diciendo y gracias, y de repente el Señor te pone un pensar, una carga y empiezas a orar por eso, en una dirección específica. Porque el Señor es el que sabe la necesidad que hay en cada uno. Amén. En Efesios, en el capítulo, lo dije la semana pasada esto, pero lo recuerdo, del 1 al 3, está hablando de un modo más imperativo, y del 4 al 6, perdón, del 1 al 3 de un modo más indicativo, y del 4 al 6 de un modo más imperativo. Utiliza un patrón indicativo imperativo. ¿De qué significa eso? Porque estuvieron la semana pasada, a lo mejor se acuerdan. Indica lo que Cristo hace y dice, pues ahora tienes como responsabilidad esto por lo que Él ha hecho. Indica lo que Cristo hace, indica la responsabilidad que tenemos nosotros por lo que Él ha hecho. Ahora, en el capítulo 2 que vamos ahora, es un patrón diferente. Como he dicho, el patrón antes-después. Antes erais, ahora sois. Antes Cristo hizo esto y como resultado vosotros sois esto. Aproximadamente la mitad del capítulo 2 se dedica a ese antes y la otra mitad del capítulo 2 a ese después. Y en el 3, en el capítulo 3, vamos a ver una oración de Pablo donde está de alguna forma recordando al pueblo y orando por el pueblo para que entiendan lo que necesitan del Señor. Amén. Así que vamos a empezar en la parte primera y vamos a leer en Efesios capítulo 2. Vamos por partes a leer para entender lo que va diciendo en cada momento. Aquí va a utilizar este patrón del antes y el después para los que están en Cristo. Y vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Dice así, luego voy a utilizar otros por ahí para que lean también, ¿vale? Que quiero yo guardar mi voz para mí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Vale? Está hablando del antes. Efesios 2, versículo 1. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Cuando habla de hijos de ira, está hablando de hijos del mundo, del diablo, ¿vale? Y que había fruto de esa forma de vivir. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El capítulo 2 está hablando de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo sigue haciendo. Porque la gracia de Dios, por la gracia de Dios y a través de la fe, fuimos hechos salvos. Pero por la gracia de Dios se sostiene la salvación. No solamente fui hecho salvo, sino que se sostiene la salvación. La Biblia dice que la salvación hay que guardarla con temor y temblor. ¿Sí o no? No entramos aquí en el debate de la elección, de si la salvación hay que guardarla con temor y temblor porque se pierde o no se pierde, porque no ese es el tema. Ya en otro momento nos hemos mojado y lo hemos dicho. Pero sabemos que la salvación se puede llegar a perder. No de parte de que Dios la pierda, sino de que parte de que tú te alejes de Él. Porque Dios no va a perder ninguna batalla, pero tú te puedes alejar de Él y Él respetar que tú te alejas. Puedes llegar a ser un hijo que, pues de alguna manera, siendo hijo, se va de la casa y no vuelve como el hijo pródigo, sino que muere lejos de la casa. Y al morir lejos de la casa no está con el padre. Pero fue hijo. Y entraríamos en otro tema todavía, ¿no? Pero por encima lo paso superficial. Pero sobre todo lo que entendemos aquí es que Pablo nos está llevando a entender que todo es por la gracia y nos lleva aquí a unos puntos donde habla de la salvación y empieza a hablar de lo que éramos antes. Y aquí me vais a ayudar vosotros, ¿vale? Porque
voy teniendo hoy un poquito de esquizofrenia. Entonces, por momentos voy a ser yo y por momentos voy a ser Juanito recién llegado a la iglesia, que no sé nada y me tenéis que explicar. ¿Vale? Entonces voy a tener luces y sombras. Aleluya. Antes de venir a Cristo, ¿cuál era nuestra situación? Hijos de perdición, hijos de ira, como dice la Biblia. Pero aquí nos da varias cosas muy sencillas, pero vamos a verlas. Lo primero que dice, antes de la salvación nuestra situación era desesperada. Es verdad que hay gente que ha conocido al Señor de pequeño, hay gente que lo ha conocido de grande, hay gente que lo ha conocido en una situación muy mala y hay gente que no tenía una situación tan mala, ¿no? Porque hay gente que dice, oye, yo no era drogadicto ni alcohólico ni estaba depresivo, pero vine a Cristo. Porque a veces creemos que Cristo solo está llamando a los que están hechos polvo. No, Cristo trae salvación a aquellos que también aparentemente están felices, pero que no encuentran la plenitud de vida. Hay vacíos en su vida, que solamente el Señor puede llenar. Está claro que el drogadicto, el alcohólico, el depresivo, dice, Cristo cambió mi vida por completo. Pero aquel que tiene una familia, tiene hijos y tampoco tiene tantos problemas, puede decir, Cristo cambió mi vida, pero no porque yo estaba en el suelo y no valía nada, pero sí que llenó el lugar de mi corazón que yo no podía llenar con nada, llenó mi espíritu, me dio la salvación que yo necesitaba y los vacíos que no pude llenar ni con mi familia ni siquiera, pues los llenó Él. Porque a veces sin darnos cuenta predicamos un evangelio solo para los pobres y los hechos polvo. Es como predicar, tú que estás en la droga, tú que estás en el alcohol, tú que quieres morirte, tú que... Y algunos llegan y dicen, no, es que yo no me pasa nada de eso. ¿No? Pero está condenado igual. Entonces a veces tenemos que predicar teniendo en cuenta que hay pobres, que hay depresivos, que hay drogadictos, pero que también hay gente que aparentemente lo tiene todo, que no se ha dado cuenta que le falta lo primordial. Y que están condenados, que por buenas obras no se pueden salvar. Y hay que hacerles entender, antes de hablar de un Jesús de salvación, otro de los problemas, me voy a entretener algunos paréntesis, porque como es tan sencillo, me voy a entretener algunos paréntesis por aquí. Otro de los problemas que tenemos al predicar. ¿Sabes que en realidad el predicar solo de amor, 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 amor no es bueno? Vosotros sabéis que cuando vais a la gente le decís, vente al Señor que te irá bien todo, vente al Señor, se arreglarán tus problemas, vente al Señor, el Señor te va a amar, te va a abrazar, no vas a sentir tristeza en toda tu vida. En realidad estás mintiendo. Le estás diciendo que viene el Señor y se le van a acabar los problemas. Es mentira. Primeramente que es mentira. Y segunda que tú no estás yendo al grano. Tú estás intentando, pues eso, como club social, vente, te amamos, estamos juntos contigo. ¿No? Pero en realidad tú tienes que predicar de espíritu a espíritu a la persona que aunque tú la veas muy bien, sabes que está condenado. Lo que tú tienes que hacer, escucha bien, para que yo sepa que una cosa me aporta lo que necesito saber que estoy necesitado de esa cosa. ¿Sí o no? ¿Me estáis entendiendo lo que digo? Por lo tanto, en realidad, la palabra de Dios tiene que primero juzgar. Primero tiene que traer justicia. ¿Sabes qué? ¿Has mentido alguna vez? ¿Has hecho cosas alguna vez que no están bien? Pues mira, la ley te condena. Tú te vas al infierno. Se lo puedes decir de muchas maneras, ¿eh? Pero para que me entiendas, te vas al infierno. Pero mira, hay una esperanza. Cristo pagó por ti y tú que te vas al infierno, si lo aceptas en tu vida, Él te salva. Él le va a dar más valor a Jesús como su esperanza porque le estás diciendo que se condena, que no que le estés diciendo amor, 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 que cuando venga al Evangelio y viva el primer amor, estará por las nubes, y viva el Evangelio, estará por las nubes, pero cuando venga el primer problema, dirá, ay, el problema otra vez, el Señor me ha dejado. Hay que decirle la verdad a la gente. El Señor, ¿qué decía? El Señor predicaba la palabra, ¿no? El Señor predicaba la palabra y decía, arrepentíos, ¿no? Como Juan el Bautista que venía poniendo el camino primero. Juan el Bautista era el primero que preparaba camino al maestro. Jesús vino a abrazarlos, pero ¿quién vino primero a marcar el camino? Juan el Bautista diciendo, manada de víboras, arrepentíos, tenéis que cambiar.
no sois salvos. Y entonces vino ¿quién luego? El Salvador, cuando ya estaban preparados su corazón. Pero si nosotros predicamos solo amor, 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 los empalagamos tanto que en vez de hacer cristianos hacemos caramelitos derretidos en la iglesia, que cuando les pega un poco el sol de la prueba, se deshacen. Hay que predicar el evangelio dando lo que hay que dar amor, pero hay que hacerles entender que si no tienen a Jesús están condenados. Hay que hacérselo entender. Porque si solamente lo que hacemos es, mira, tu vida está muy bien, añádete a un Jesús a tu vida y así te irá todo mejor. Entonces eso lo estamos poniendo muy fácil, ¿no? Pero si le decimos, está muy bien, pero que sepas que estás condenado y solo Jesús te puede salvar, entonces le estamos diciendo la verdad. Y van a valorar la salvación si entienden que están en condenación. ¿Amén? ¿Me estáis entendiendo lo que digo? ¿O necesitáis un croissant de chocolate y un café con leche? Necesitamos hacerlo para que la gente lo entienda. Dice Pablo cómo estábamos. Estábamos desesperados, estábamos en pecado. Aquí habla el libro varias cosas, ¿vale? Y me lo voy a explicar a alguno de vosotros, ¿vale? Primero, estábamos muertos en el pecado. ¿Qué quiere decir ahí, José? Muerto en el pecado. ¿Cómo está la gente que no tiene a Cristo? ¿Pero por qué? ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué está muerto? La muerte es separación, ¿no? Hay una separación. Aquel que no tiene a Cristo está separado de Dios porque el pecado provocó muerte. Y la paga del pecado es muerte. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Estamos muertos. Los que no tienen a Cristo están muertos. Dice, estábamos perdidos. ¿Perdidos en qué? Perdidos en el sistema y los valores y los principios del mundo. Porque cuando hablamos de mundo, ¿qué es el mundo? ¿Es la Tierra? ¿El planeta? ¿Qué es el mundo? ¿Cómo, Gregorio? El sistema de gobierno del Dios de este siglo, ¿no? El mundo es un sistema preparado por el Satanás, por el diablo, donde hay valores, principios y una ética que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, estar en el mundo, hay gente que dice, me voy para el mundo. A ver, el mundo no es el planeta Tierra ni nada. No, el mundo es el sistema del diablo, el sistema de la sociedad que está parte de Dios. Nosotros vivimos bajo la ética y los principios y los valores de la palabra. Si no vivimos bajo los principios de la palabra, vivimos en el mundo. Amén. Algunos dicen, somos extraterrestres. No, si el mundo no tiene nada que ver con la Tierra. Somos todos de la Tierra. Pero unos están en un sistema y otros en otro. Amén. Dice aquí, estábamos encaminados al juicio de Dios. Fácil, ¿no? Estábamos condenados a que todos vamos a ser juzgados y llegará un momento que cuando seamos juzgados vamos a ir al cielo o al infierno. ¿Y qué es lo que marca la diferencia de quién irá al cielo y quién no irá al cielo? Jesucristo. El que tiene a Cristo irá al cielo. El que no tiene a Cristo irá al infierno. Dice, estábamos fuera de control. ¿De qué está hablando? Está hablando precisamente de que cuando uno está en el sistema del mundo, no ve la luz ni la verdad suficientemente como para que tenga las ganas de salir de ahí. Está cegado y de alguna forma no entiende que tenga que cambiar ciertas cosas de su vida. Puedes convencerle a un drogadicto que la droga es mala y tiene que salir de ahí. Puedes convencerle a uno que vende droga que eso es malo y que hay que salir de ahí. Pero aquel que más o menos lleva una vida correcta, ¿no? Sin ser de cristiano, pero lleva una vida que trabaja, que se gana la vida, pues convencerle de que está perdido y que va a un camino a la perdición, quizás más complicado, ¿no? Porque la gente dice, pues si yo soy feliz, pues si yo estoy bien, yo no necesito en mi vida nada más. Pero vosotros, ¿cómo? ¿Hay alguien aquí, algún valiente que se disponga a decir, ¿qué le dirías tú a una persona que me dice, no, si yo tengo mi trabajo, mi piso, mi familia, yo no necesito a Cristo? ¿Cómo le respondería a alguno?
confrontándolo con los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que se sienta culpable. Entonces, haciéndolo sentir culpable, le hace llorar, ¿no? Muy bien. Y ese es el evangelismo verdadero. Hay que hacer ver a la gente que es culpable, para luego decirle que hay salvación. Claro, a ver, Juan Bautista, todos aquí, cuidado. No se trata de que salga a la calle. ¡Sois culpables, os vais al infierno! Ni cuando vayamos allá a la Plaza Roja y a evangelizar. En el nombre de Jesús, tenéis todos cara de demonios. No se trata de eso. Se trata de que cuando trates personalmente en el lugar adecuado, en el momento adecuado, le hagas entender que es culpable, que no es salvo por buenas obras. Y que entonces aquí está Cristo para entrar en tu corazón. Amén. Hay momentos que hay que hablar de amor, no se puede hablar de otra cosa. Hay momentos que hay que hablar de los beneficios del Evangelio. No se puede estar metiendo la espada. Pero hay otros momentos donde ya sí toca, que normalmente ellos te abren el corazón o te sacan la conversación, y ya sí toca, no, por mucho que hagas, tú te condenas. Y entonces ahí Cristo es el único que te puede salvar. No lo dejes con decir, te condenas, y dices, mañana seguimos. No lo dejes ahí. Le tienes que acabar diciendo que Cristo lo quiere salvar. Porque lo mismo se suicida y tenemos un problema. Por lo tanto, entendemos aquí, ¿veis? Es muy sencillo lo que estamos hablando. Yo creo que esto es de parvulitos del Evangelio. Pero quiero que me acompañéis vosotros, porque si no me lo sabéis responder, entonces no podéis decir que es de parvulitos, ¿eh? Pablo me está hablando de la gracia de Dios y me está diciendo cómo estaba yo antes. Y ahora me dice, es la gracia de Dios que se imparta al cristiano y que me da fe. Cuando dice en el capítulo 2, versículo 4, pero Dios ha intervenido. Y me está hablando de una manera en la que dice que la iniciativa la ha tomado Dios. El que me escogió fue Dios. No fui yo quien me acerqué. Estuvimos hablando de la depravación total, de la gracia preventiva, de cómo Dios me atrae a Él, que yo no tengo la capacidad de ir a Él. Dios me atrae y me da la luz para que yo entienda y yo decido. Pero es todo por gracia a través de la fe. La gracia de Dios imparte salvación. Pero escúchame bien, cuando yo hablo de salvación, a ver quién me ayuda aquí. Cuando yo hablo de salvación, venga, Dios me salva. Pero ocurren muchas cosas. Hay muchos actos que hace Dios en mi vida cuando hablamos de salvación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salvación? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor en mi vida al salvarme? Me ha redimido. ¿Qué es redimir? La redención tiene que ver con una compra en un mercado de esclavos. Yo estaba esclavo y una compra en un mercado de esclavos donde como esclavo era alguien que no tenía precio ni valor ninguno. Y él compró al esclavo que no tenía valor ninguno con el máximo precio que se podía comprar, con la sangre de Cristo. Pero no solamente compró algo que no valía con el máximo precio a dar, sino que además lo que hizo es dejar libertad a aquel que ha comprado para que escoja. Tiene tela, ¿no? Te compro sobrevalorado, pero te dejo que tú escojas. Eso es la redención. Pero hace más cosas Dios en nuestra salvación, ¿no? ¿Qué más hace? ¿Cómo? Dilo. Justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Cómo, Manuel? Declarados inocentes ante el Padre. Es una justificación. Ya no solamente es que dice, no, es que mira, se presenta ante el juez y este tiene un montón de cosas que ha hecho, pero no sé si hace la vista gorda. No. Es declarado inocente. Se le quita la culpabilidad. Justificado por el Padre. ¿Qué más ha hecho? Nos sella con el Espíritu Santo, la garantía, el depósito de que va a volver, nos da el Espíritu Santo para que redarguya, para que direccione, para que trate. Pero ¿qué más ha hecho en nosotros? Nos perdonó, entra en la redención. ¿Qué más?
Perdón, somos hechos nuevas criaturas, herederos, pintado no te escucho. Herederos con Jesús, o sea, nos hace participar de la herencia del Hijo. Somos coherederos. O sea, participamos a partes iguales con Él. Porque Él quiere repartirla. El Padre ha mandado al Hijo. El Hijo le ha dicho que sí. El premio, la recompensa es para el Hijo, no para nosotros. Pero el Hijo dice en Juan 17, lo que tú y yo tenemos, quiero tenerlo yo también con ellos. Y lo que a mí me da, yo quiero también repartirlo con ellos. Quiero que sean coherederos conmigo. Amén. Y falta algo que hizo más, ¿no? ¿Qué hizo más? Nos ha hecho hijos también, identidad. ¿Qué más? Cuerpo, colectivamente, no solamente individualmente, sino colectivamente ha hecho un cuerpo. La Biblia dice guardar la unidad, no dice provocarla. Es imposible provocar la unidad del Espíritu. Es Él el que ha provocado una unidad, el Espíritu Santo. La responsabilidad que tú y yo tenemos, ¿cuál es? No provocarla, porque la ha hecho Él. Es guardarla. Aquel que no guarda la unidad atenta contra el mismo Padre, contra el mismo Hijo. Por eso, como decía el otro día, los cotilleos, la crítica, lo único que hace es darle lugar a Satanás para que él trabaje y dañe la unidad de la Iglesia. Pero hay una cosa que no me decís que falta. ¿Qué posición tomamos? Somos el pueblo de Dios como identidad. Somos hijos como identidad. La posición. ¿Qué posición tenemos? Somos santificados, ¿no? Santificados. A los santos de Corinto, a los santos de Éfeso, a los santos de Filipo. Somos santos porque Él es santo y al ser cuerpo de Cristo, nosotros somos santificados también. Somos santificados para santificarnos más, para llegar a un día a ser santos completamente. Amén. Amén. Algunos están con los ojillos dando vueltas. Somos santificados. ¿Y qué es ser santificado? Apartado del mal, de las tinieblas, de la condenación, y tiene un doble sentido, apartado de lo malo y apartado para Dios. ¿Y dónde, en qué posición estoy? En los lugares celestiales, dice la palabra. Y estáis sentados junto a Él en los lugares celestiales. Jesús está sentado junto al Padre en los lugares celestiales. Y nuestra posición, aunque tú y yo estamos aquí, nuestra posición espiritual es estar en los lugares celestiales, o sea, con una visión mayor, con una autoridad mayor, con una posición mayor que tenemos que utilizar. Pero que hay gente que no lo hace ni vive así porque no conoce su herencia ni su bendición. ¿Sabes por qué no conocen su herencia ni su bendición? Porque no se disponen a estudiarla, ni mirarla, ni nada. Entonces, como decimos muchas veces, ¿no? Gente que tiene unos beneficios, pero que como no nos importa estudiarlo ni conocer más, pues viven sin esos beneficios porque no lo quieren ver más allá, no quieren estudiarlo. Vosotros, mirándolo así, ¿no creéis que es un poquito corto de nuestra parte, un poco necio de nuestra parte? Es decir, no tengo más bendición ni no tengo más herencia porque como no me apetece saber ni estudiar, pues me conformo. Creo, y escucharme porque yo sé que alguno lo recibe y dice, hombre, creo que muchos con conocimiento, y ese es mi interés, que tú, si lo haces, lo hagas con conciencia, porque yo te lo estoy diciendo y lo tendrías que saber. Pero muchos por ignorancia han ninguneado a Jesús. Muchos por ignorancia nos hemos de alguna forma reído de lo que Jesús tiene para nosotros, del Evangelio. Lo hemos tomado como una religión, nos ha dado un manual de instrucciones donde está
toda la herencia, todas las bendiciones, quién es Él, cómo acercarme, cómo moverme como Él, cómo conocer su carácter. Y a mí no me apetece leerla porque no me da la gana. No sé si me entendéis. Por ignorancia nos han enseñado así la religiosidad y tenemos Biblias todos y muchos no habéis leído ni 2 libros de la Biblia. ¿O no? Yo te veo, sí, yo libros, sí, pero la Biblia es que no la entiendo para qué. Es muy difícil. Pero es que solamente ahí está conocer a Jesús, a la Trinidad, la herencia, las bendiciones, lo que tiene para mí, solamente está ahí. Aparte de Jesús apareciendo como hombre en la tierra, la Biblia es la máxima revelación y expresión del Hijo de Dios en la tierra. Es la máxima. Es la norma de fe y conducta del cristiano. Es la máxima. Si nosotros la tenemos como un tebeo que lo tengo ahí para que me dé suerte, o en el comedor para que sepan que tengo una Biblia, pero no soy capaz de leerla, tengo un problema relacional con Dios. Porque, escúchame bien, vuelvo a repetir, si no me lo enseñan, ni me lo dicen, ni me lo marcan, yo puedo adaptarme a esa forma de evangelio. Pero si yo me acerco a Dios y yo tengo una relación íntima con Dios, ¿vosotros creéis que Dios habla? ¿Sí o no? ¿Vosotros creéis que Dios no me va a despertar un poquito de pasión por su palabra? Si yo estoy con Él. ¿De verdad no lo creéis? El Gregorio escribe un libro de su vida y él se va y deja como testamento, ¿no? O está en vida, pero está lejos. Y yo voy, Gregorio, y estoy 2 horas con él y me regalo y digo, ay, qué bien estar contigo, Gregorio, ¿qué consejos me da? Y Gregorio me dice, pues mira, te dejé un libro que he dejado un montón de consejos allí, que lo tiene ahí. Según, él me lo va a decir, léete el libro, que como no puedo estar contigo, pues así lee lo que yo te pongo. Si yo paso tiempo con el Padre me va a llevar a leer. ¿O no? Conocerle a Él. Él me va a llevar a decir, la palabra es mi palabra, no es un libro normal, es mi palabra, que Él te va a hablar, léela, que te va a hablar. Otra cosa es cuando ya pues, no sabemos entenderla, nos cansamos, no sabemos comprenderla, pero para eso, cuando estamos en los estudios, que a veces pueden ser más tostones un martes que otro, o pueden ser unos temas más bonitos que otros, pero si tú pones la atención, aprendes para que luego puedas leer y entender un poquito más lo que lees. Amén. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta que nos hagan el culto, que nos den la palabrita, que nos lo den todo hecho, ¿eh? Y todo preparadito, te ponemos el babero, la babilla, que viene el avión, ¡yeah! ¡Ay, qué bien que me comió el potito hoy! Y buena música. El Evangelio es algo más. Aquí Pablo está hablando y está diciendo, señores, la gracia de Dios fue impartida a vosotros para daros salvación. Y la salvación requiere, o sea, conlleva redención, santificación, justificación, conlleva un montón de cosas. Y vosotros ahora nos podéis comportar como mundanos, si Dios ya ha hecho lo que ha hecho en vosotros. ¿Sabes qué ha hecho también? Liberación, ¿no? La liberación tiene 3 contextos diferentes. Del término sotería en griego, hay 3 contextos diferentes, 3 esferas de liberación. Hay liberación del pecado. Hay liberación de demonios. Y hay liberación de la ley del pecado. La liberación del pecado o la condenación es la salvación misma de que me iba al infierno y ahora me voy al cielo. Me ha liberado de la condenación. Pero también me ha liberado de demonios si ha hecho falta. No todos traían demonios, pero algunos traían por 40 más, ¿no? Algunos traían legiones, pues hay 40 que no tienen, pero yo tengo por los 40.
Entonces, pues, Dios también te liberó de los demonios. Pero Dios no solamente te liberó de la condenación y de los demonios, si hizo falta, sino que en el proceso de santificación te está liberando de la ley del pecado y de la muerte continuamente. La ley del pecado y de la muerte habla Romanos 7. Pablo, hay una ley en mis miembros que reconozco que lo que no quiero hacer es lo que hago y lo que quiero hacer es lo que no hago. Hay una ley en mis miembros que está dentro de mí, que me lleva a pecar continuamente. Pero Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino que la ley del pecado y de la muerte es vencida por la ley del espíritu de vida. Lo dice en otras palabras. Pero la ley del espíritu de vida es la que hizo que Lázaro fuera resucitado. La ley del espíritu de vida es la que hizo que se abrieran los mares con Moisés. Es la que hizo que Jesús fuera resucitado. Es la ley de Dios que está por encima de todas las leyes humanas. Y por encima de la ley del pecado y de la muerte provocada por el pecado, que produce un enemigo al hombre, que el pecado mancha, y el pecado lleva a la muerte, y la muerte a la sepultura, y la sepultura a la condenación, todos esos enemigos juntos de parte de Satanás, produce que la ley del espíritu de vida haga que no vaya a la condenación, no tenga que esperar en la sepultura porque mi cuerpo puede ir a Cristo y estar en el cielo, pero que mientras tenga vida mi cuerpo, hasta que muera, todavía esa ley de la concupiscencia, los deseos desordenados, están en mí, y eso es el proceso de santificación, alimentar más el espíritu para que Dios mande y no alimentar la carne, porque si no la carne quiere carne, pecado. Amén. ¿Alguien me puede dar un consejo ahora que me ha dado el brote de esquizofrenia? Y ahora soy Juanito. Ahora no sé quién soy, no sé qué hago aquí con el micro. ¿Alguien me puede decir cómo puedo hacer para moverme más en el espíritu? Oración, ayuno, palabra, papá, pum, papá, culto, iglesia, ambiente, todo. En general, alimentar más al espíritu. Ahora, enseñarme vosotros a mí, por favor, porque estoy en esa etapa. Estoy en esa etapa que lo mismo estoy aquí en el culto que me voy luego a la discoteca, porque soy Juanito y soy nuevo. Entonces, decírmelo cómo lo tengo que hacer. ¿Qué es alimentar más al espíritu? Chato, dime una cosa, para que alimentar más al espíritu, ¿qué sería? Muy bien, el ambiente tiene que ver, ¿no? O sea, lo de las amistades es serio, ¿no? Tengo que ver con quién me muevo. ¿Qué más puedo aportar, Melanie? O sea, no solamente hacer cosas buenas, sino quitarme de lo que me daña, ¿no? Y me provoca más pecado. ¿Qué más? Comunión con Dios. Con Dios. Con los hermanos da igual, ¿no? Dios y los hermanos. Vertical y horizontal. Con Dios y los hermanos. Bien, bien. ¿Qué más? Leer la palabra. Todo eso alimentar el espíritu, ¿no? Pues ya está, ya lo sabéis. Si no queréis alimentar el espíritu, es porque nos da la gana. Hay gente que dice, pero ¿cómo lo hago? Es que me tira la carne, me tira la carne, me tira. No se trata de hacer algo que te quite las ganas de que tire la carne. Se trata de hacer lo contrario para que en vez de quitar las ganas de la carne, te entren las ganas del espíritu y así la carne se someta. Amén. O sea, que no hagas caso a aquello que dice, voy a poner ante la tele y voy a resistir, no lo voy a ver, no lo voy a ver, no lo voy a ver. Y voy a ponerme allí, voy a ir con mis primos y voy a ir con mis colegas, y aunque a mí me gusta beber y a esto lo otro, pero voy a resistir y estoy sufriendo, que no me lo den, que no me lo ofrezcan, porque como me lo ofrezcan no le voy a poder decir que no. Mejor, en vez de estar en una actitud defensiva con lo malo, entonces lo mejor es tener una actitud ofensiva a hacer lo bueno. Y entonces, mientras hago lo bueno, lo malo se rebaja. ¿No? No quieras resistir lo malo, haz lo bueno. Y hay un versículo en la Biblia que dice, y haciendo estas cosas, jamás caeréis.
Porque ese es el secreto, poner los ojos en Jesús y servir a Jesús. Cuanto más, si aquí está la línea divisoria entre lo malo, ¿veis? Aquí lo malo, aquí lo bueno. Los que estáis aquí sois los buenos, los que estáis aquí sois los malos. Bueno, no. Aquí lo malo y aquí la línea. Si yo estoy siempre ahí como que un poquito de aquí, un poquito de allá, como me pillo un bajón, aquí vengo para este lado. Porque estoy tan cerquita, estoy en la línea. Pero si yo estoy sirviendo al Señor y puesto en el Señor y en la iglesia y leyendo, mira dónde estoy. Aunque me pille una etapa mala y retroceda 2 pasitos, todavía estoy en una esfera de bien. Porque no estoy entre que sí, que no, entre que estoy y no estoy. No, estoy empeñado en edificar, en invertir en el reino. Amén. Y esto es lo que tenemos que hacer en la iglesia, centrarnos en vivir para el Señor, no lo justo. Habéis visto un montón de veces por ahí, ¿verdad? Eso de, pastor, ¿puedo ir a la discoteca? Pastor, ¿puedo beber? Pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo estar con hombres? ¿Puedo estar con mujeres? Sí. ¿El pastor, puedo drogar y todo? Sí. Dice, ¿y qué no puedo, pastor? Dice, entrar en el cielo. Claro, claro, sí. Poder, por poder, puede lo que quiera, pero es que, qué mal, qué visión me estás dando de lo poco que oras y de lo poco que amas a Dios, cuando estás nada más que, esto puedo hacerlo, esto puedo tenerlo, me puedo poner un pendiente, me puedo tatuar, me puedo esto, me puedo aquello, me puedo lo otro, pero a ver, ¿en qué estás pensando? Yo creo que si tú estás con el Señor bien, tú no estás pensando en eso, estás centrado en otras cosas. Amén. Y tenemos que entender que la gracia de Dios nos dio salvación, y la gracia de Dios hace que se sustente y se preserve lo que yo ya recibí. Es por la gracia de Dios que se sustenta lo que ya recibí de salvación. No es que diga, ya está, el Señor me ha tocado más las lenguas, he recibido el bautismo, me bautizaron en el río, que era algo importante, y ese día salió el sol, y vino hasta una paloma, no era blanca, pero pasó por ahí, como Jesús más o menos. Y se emocionaron tanto y dijeron, ya está, ya estoy en el Señor. Y tú los ves que después de todo eso, como que se relajan. Se relajan. Algunos incluso cogen y dicen, ya pastor, me bautizo, que ya voy a dejar de fumar y ya voy a dejar de esto. Aquí no, pero en muchos sitios sí lo he visto. El día anterior ha dejado de fumar para bautizarse. Pero después de los 3 días de bautismo, a fumar de nuevo. ¿Pero por qué? Porque intentamos cambiar las cosas y en vez de seguir al Señor y hacer obras que nacen del corazón de haber tenido una relación con Dios, hacemos las obras que salen del corazón de Dios para hacer ver que estamos cerca del Señor. Y es diferente. Amén. Cuando llevas tiempo en el Señor, corres el peligro de conocer la iglesia y conocer la liturgia de la iglesia de tal manera que puedes aprender y ser profesional en hacer las obras que hace un cristiano sin ser alguien que está con él. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es estar con él y salen solas naturalmente las obras de aquel que está con él. Amén. ¿Me estáis entendiendo lo que estoy diciendo, sí o no? Dile de al lado por lo que dices para ti. Venga, seguimos para adelante. En la salvación nuestra vida es cambiada. Habla Pablo. ¿Vale? En la salvación nuestra vida cambia. ¿Y ahora qué cambia cuando soy salvo? Aquí habla de varias cosas. Ayudarme aquí. Primero, tenemos vida. No solamente soy salvo, sino que el Espíritu Santo viene a mi espíritu que estaba en un estado vegetativo, en un estado de muerte, de separación, y me da vida. Y la vida, ¿sabes qué produce? Relación con Él. Tengo vida, soy salvo, pero además tengo vida. Hay gente que es salva, pero no tiene vida ni relación. ¿Existe eso? Hay gente que dice, yo soy salvo, pero no tiene vida ni relación. Cuando en realidad la salvación viene
como consecuencia de la vida nueva, del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento provocaría naturalmente una relación. Ya que tiene vida, quiere hablar con él y estar con él. Amén. Pero no solamente dice eso, Pablo, dice 4 cosas que resultan de la salvación. 1, tenemos vida. 2, tenemos esperanza. Cristo trae esperanza a nuestra vida con la salvación. Esperanza para hoy y esperanza para mañana. No tengamos la mentalidad de escape aquella, ay, ojalá se acabe esta vida y venga el Señor y me lleve, ay, que me voy con él, a ver si viene ya, estoy harto de vivir así. Hay mucha gente que vive así. Pero eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso demuestra que hoy no está viviendo con una esperanza. Hoy no está viviendo con paz ni gozo del Espíritu. Hoy está amargado vivo y está aceptando al Señor para ver por si acaso existe de verdad el cielo y el infierno, que no me pille el toro, que no vaya al cielo. Pero Dios da esperanza no para mañana eternamente solo, no, nada para hoy. Yo creo que aquella persona que está depresiva, que está amargada, que tiene ideas de suicidio, unos inmediatamente, otros en un proceso, reciben esperanza y empiezan a ver frutos de tener una relación con Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. O sea, esto es el resultado de estar con Él. Y esto no es en el cielo cuando tenga cuerpo glorificado. Esto puede pasar aquí ahora. Amén. Amén. ¿Estáis aquí, no? Pablo no solamente me habla de que puedo tener esperanza, como he dicho antes, también posición. Mi posición cambia cuando tengo al Señor. Estoy en los lugares celestiales, autoridad, honor, y debo tener confianza y esperanza en los momentos difíciles. La Biblia habla de carnales y espirituales. Ponte más para aquí, porque si no va a tener que estar pagando el peaje todo el rato ahí. Carnalidad y espiritualidad. Hay carnales y espirituales en las iglesias, ¿no? Y no es que los carnales son los más gorditos y los espirituales los más delgados. Yo por un tiempo lo creí, por eso me engordé. Pero voy a hacer... ¿Quiénes son los carnales? Porque está hablando de la iglesia, de cristianos, de gente que está en la iglesia. Los que viven alimentando más la carne que el espíritu. Y hay más dirección de las cosas carnales y de los sentidos naturales que del Espíritu Santo. Y por lo tanto, ¿quiénes son los espirituales? Los que viven bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero recordar que los carnales no son los mundanos. Los carnales están en la iglesia. Los del mundo son perdidos, impíos, gente que no salva. Pero en la Biblia habla de que los carnales y los espirituales están dentro de la iglesia. ¿Habrá algún día que en la iglesia deje de haber carnales? Te voy a preguntar más todavía. A ver cómo te hago la pregunta. ¿Qué hablaría más de una iglesia madura? ¿Que haya más espirituales o más carnales? Está claro que una iglesia es más madura si hay más espirituales. Está claro, hay más espirituales y más maduras. Pero una iglesia es más sana o está en mayor funcionamiento en misión si hay más carnales. Porque están ganando gente. ¿No? No carnales de 5 y 10 años en la iglesia.
carnales de gente que acaba de llegar, que lleva unos meses, que está en sus primeros pasos. Eso significa que los espirituales que hay están ganando gente fuera. Entonces eso está hablando de que hay un funcionamiento en la iglesia, una dinámica buena. O sea que cuando tú dices, es que hay muchos que están verdes, es que hay muchos que están... Eso es bueno, han ido llegando gente nueva. Ahora tiene que haber un peso de espirituales que sostengan la iglesia. Lo que no puede ser es que el carnal sea un carnal porque acaba de llegar, pero siga siendo un carnal cuando pasan los años. Tiene que haber fruto del espíritu, tiene que haber cambio. Y que sea alguien que, pues como el crecimiento normal, un niño que lo tienes que cambiar los pañales, que tienes que va gateando, se pega porrazos, pero va empezando a crecer, va caminando, luego corre, y llega un momento que lleva de la mano a otro más pequeño, y llega un momento que es capaz de coger en brazos a otro más pequeño, llega un momento que es capaz de alimentar a otro más pequeño, porque se va creciendo, ¿no? Este es el crecimiento normal y natural que debería haber en el Evangelio. No siempre te van a estar dando los potitos para ti, ¿no? En el Evangelio, ¿cómo se le llama? La leche. La leche a los niños pequeños, a los bebés. Pero la leche llega un momento que tú la puedes beber como un alimento de complemento, pero llega un momento que tú comes alimento sólido, ¿no? Pero nadie conoce ningún cristiano que todavía sigue con la leche después de años y que siguen llorando para que le ponga, que le cambien el pañal y que me llamen, que me duele la ceja y que me visiten, que me duele el pelo y se quejan todo el rato, ¿no? ¿No lo conocéis? El verdadero evangelio debería ser que en vez de estar tan limitados a que unos pocos tengan que cuidar a muchos, esos pocos tienen que enseñar a otros pocos para que haya cuanto más espirituales mejor para cuidar a muchos más carnales. Maduros a inmaduros. Gente que lleva más tiempo, que pueden discipular a otro, que pueden aconsejar a otro, que pueden acompañar a otro, porque pueden ya dar algo más a los demás porque ellos ya han comido y se comen algo más. ¿Y eso qué hace? Hace que se reproduzca y haya más cuidado los unos con los otros. ¿Qué hacen todas las madres y los padres que han tenido bastantes niños? O incluso los que han tenido no bastantes, pero tienen varios niños. No usan un hermano o una hermana más mayor para cuidar a los niños más pequeños. ¿O no? El niño mayor ahora cuida al otro menor y la madre y el padre a lo mejor se van a trabajar y dice, tú cuida al niño, recógelo, dale, porque el papá y la mamá no están. Y entonces, y ese que crece, después a veces cuida a otro hermano menor. Y eso es lo que debería ser en una familia espiritual. Que hayan padres, madres, y que hayan hermanos más mayores que cuidan a otros más menores. Y estos que crecen cuidan a los otros menores. Y hermanos se van cuidando entre hermanos con la dirección que dan los padres en la casa. Eso es la familia de Dios. Imaginaros que los padres que tienen que trabajar y tienen que hacer las cosas, hay hermanos de 30 en la casa, de 40 años, hermanos de 2, de 5, y los padres tienen que hacer todo, trabajar, recoger, limpiar, y todos están durmiendo en la casa los niños. Ninguno hace nada. Imagina, ¿es una casa ordenada eso? Imaginaros la que se liaría. De momento yo a los grandes los tiro por la ventana. No voy a hacer nada. Venga, hombre, tira. Pues esto es lo que se ha acostumbrado a la iglesia. Todos holgazanes, no aquí, ¿eh? Y si hay algunos, no han venido hoy. Holgazanes, que me den de comer, y necesito que vengan a verme y aquí, necesito que esto, y yo paso del otro, que se ocupe el pastor, y yo paso del otro, que ya tengo mis problemas, y ninguno, nada. Y el padre y la madre, todo. Eso no es una familia sana. La disciplina, la educación, la corrección, el respeto en la casa produce que
todos se sientan parte y cada uno ponga de su parte en la casa para que la casa vaya bien. Y esto debe ser las iglesias. Tú tienes que crecer. Y no vas a dejar de crecer por cuidar a otro. Al revés, al cuidar a un menor, crecerás más. Porque tú también comerás, pero mientras cuidas al otro, estás desarrollando habilidades que antes no tenías. Y eso es el trabajo en la iglesia. Tenemos que aprender a poner cada uno nuestra parte. No solamente ser gente que quiere comer y beber, que me den en el culto y yo a mi casa que tengo mis problemas, yo que se apañen los demás. No, tengo que empezar a tener empatía por los demás y amar al prójimo y saber los demás qué necesitan. Si tú estás en los principios, no, ahora tú come y bebe y deja que te cojan y te den el vivir. Pero si tú estás cuando que pasa el tiempo, tienes que preocuparte por los demás hermanos. Porque en la casa y somos todos una familia. Amén. Amén. Dile al lado, despierta tú que duermes. Hoy me permito meterme por aquí por berenjenales con todo esto, porque es que esta lección la veo tan sencilla, tan fácil, que ahora la terminaremos, que me permito eso, porque a veces pensáis, o a veces hay gente que piensa, no vosotros, pero a veces hay gente que piensa que en los estudios o en la predicación, que normalmente sí, pero que en los estudios sobre todo, más bien en los estudios, ya no meto la predicación, que tienen que ser, pues eso, ¿no? Hablar de la escatología y de la cristología y de los dragones y de los 7 cuernos. No, ¿sabes? Una de las cosas que tiene que haber, sobre todo, tiene que haber una transmisión del ADN del Evangelio de uno a otro, compartiendo. ¿Y sabes cómo yo aprendo a vivir el Evangelio y a ser un buen líder y a crecer y todo? ¿Sabéis cómo? Compartiendo tiempo juntos muchas veces. Tú a veces compartes, te vas con uno y comes con él y hablas de cosas de la vida o ves cómo responde ante un problema, ante una situación y se aprende del más maduro, del menos maduro del más maduro, ¿no? Aprendes cómo responde ante el problema, ante la situación, en una situación límite, en una situación tensa. Aprendes, pero no de letra, aprendes con la práctica. ¿Por qué os creéis que Jesús se llevó a los 12 a vivir con él? Para aprender con la práctica. ¿Por qué os creéis que cuando dice la Biblia un discípulo, la definición de discípulo, en realidad lo que más significado tiene y más sentido tiene es la copia, la imitación del maestro? Jesús no era que simplemente solamente les hablaba. Venga, sentaros, la clase de hoy hay que hacerla así. Cuando un demonio se manifiesta, se le pega 2 tortazos y se le echa fuera en el nombre de Jesús. No, ¿sabes lo que hacía Jesús? Voy a decir, veniros, que vamos a ir a Gadara. Y entonces él actuaba y los discípulos miraban. Y entonces Jesús decía, mira, esto os lo he explicado. Ahora venid conmigo, yo lo hago, vosotros lo veis. Después yo voy a estar al lado, vosotros lo hacéis y yo os miro. Y después yo os mando y vosotros lo hacéis porque ya sabéis cómo va. Y eso es el discipulado. Por eso cuando compartimos cosas de corazón a corazón, de visión de vida, de cosas y de compartir en ciertas cosas, no es perder el tiempo, sino simplemente es aprender unos de otros, el que más tenga, que más ponga, y el otro aprende del otro cómo se responde aquí, cómo se hace aquí, cómo se hace allá. Y así imitamos a Jesús, teniendo de referentes a gente que está más cerca de Jesús que nosotros. Amén. No porque es más, sino porque lleva más tiempo, tiene más madurez. ¿Me estáis entendiendo lo que estoy diciendo o estáis ahora mismo en shock? En shock. Aquí Pablo habla de la gracia y habla de que no solamente tenemos una posición, sino de que tenemos un propósito y un potencial. Hay un propósito en cada uno de nosotros. Y Dios ha puesto ese propósito para que se cumpla, pero siempre tiene que ser sirviéndole a Él y obedeciéndole a Él. Amén. Y aquí, si nos metemos al final, hay muchas cosas que
para mí las tocamos ahí, me las voy a ir saltando porque las he ido diciendo ya, de memoria un poco, porque siguen una segunda parte hablando de el antes y el después de los que están en Cristo. Y está hablando de lo clave que es la reconciliación. En esto se me para un momento. Jesús reconcilió al mundo con Dios y reconcilió las personas entre sí. De tal manera que en Gálatas dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice aquí el libro. Piensa en las cosas que dividen las personas. ¿Vale? Yo sé que tú no. Tú lo tienes muy claro. Pero ¿qué nos divide a nosotros las personas? El lugar de nacimiento, el género, si es hombre o mujer, la raza, la religión de cada uno, la política, la educación, el estado civil, el lugar donde estamos, el dinero que tenemos, las opiniones que tienes. Eso nos divide. Es que tú eres de esto, es que yo soy de lo otro. Es que tú eres de esto, yo soy de aquello. Es que tú no eres, yo soy peruano, tú eres boliviano. Es que yo tengo dinero, tú no. Es que tú mira cómo viste, yo voy al Zara. Tú eres de Mangantin Play. Y hacemos divisiones sin querer entre nosotros. ¿O no? Di la verdad. ¿Vais con cualquiera a cualquier sitio? ¿Saludáis a quien sea donde lo veáis? ¿Vais a comer con cualquiera? ¿Compartís ciertos lugares con cualquiera? ¿Vais con ciertas personas con cualquiera? Es mentira. Es mentira. Hay gente que dice, uy, si voy aquí, a este mejor no me lo llevo porque me da la nota. Voy allí, uy, esto no, porque van a decir que soy yo de aquí, mejor no. Y nos avergonzamos de ciertos hermanos. Sí, eso pasa. ¿Y sabes por qué pasa? Porque todavía falta mucho ir a la presencia del Señor. Porque el Señor reconcilió y para Él ya no hay el que tenga más o el que tenga menos, clases sociales, raza. Para Él no. Para Él no. Aunque tú estés con 5, ahora está aquí el Bastián y el Antonio y el Mario y el Nofre, y aunque se estén regalando toda la familia y son 5, 8, 10 gitanos de la familia y pasa un hermanito boliviano de aquellos que así, que apagadito, y ellos los van a tener que saludar allí, ¿o no? No, porque estoy ahora con mi gente, en el culto sí, tranquila. Sería hipócrita, ¿no? Pero pasa. O algunos que trabajan en un sitio bien y están todos con los trajecitos y están todos que tienen un alto standing y pasa uno que es más tiraillo así, que va más mangantillo, que va a la iglesia y tú giras la cara, te haces loquillo para que no te vea porque vas a estar con ciertas personas y van a decir que vas con cierto otro, qué mal queda, ¿no? Eso pasa. Y eso pasa porque no estamos en la presencia de Dios lo suficiente. Porque a Jesús le daba igual, ¿o no? Había algo más tirado que aquella mujer en pleno acto de adulterio en la calle. Aquí, en la plaza aquí de la Plaza Camarón. Allí, un hombre y una mujer, allí, sin ropas, haciendo un acto de adulterio. Y ahora vamos todos los cristianos y los pastores. Hemos salido de la iglesia y los encontramos allí. Y yo me acerco a ellos. Le digo, oye, vale, ya no.
Y ahora vosotros decís, claro, que son tirados, que madre mía se drogan y mira lo que hacen luego en la calle. No sé qué, y yo me pongo contra vosotros y la defiendo a ella. ¿Cómo me veis? ¿Cómo me veis? La pastora de la esquizofrenia, se la ha llorado ya. ¿O no? ¿Jesús lo hizo? ¿Sí o no? ¿No se avergonzó Jesús? Es que cuando uno está seguro de las cosas en el Señor, le importa un pimiento lo que piensen los demás. Hace lo que tiene que hacer y sea aceptado por el otro o no, hace lo que tiene que hacer y punto. Y deberíamos dejar que el Señor nos reconcilie de tal manera que todas las barreras se derriben, todas, y no haya diferencias entre nosotros. Claro que existen las diferencias y claro que unos tienen más que otros, y claro que unos tienen más clase que otros, y claro que unos saben hablar más que otros, y claro que unos no son tan civilizados como otros, y claro que uno no los puede llevar según qué sitios porque la lían que no vea, porque todavía no han sido preparados. Existe, pero no podemos tirar a la gente y hacer diferencias mirando solamente las cosas naturales que vemos con los ojos. Tenemos que tener más amor. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? A mí me da igual con quién irme a comer, como lo mismo arroz mucheta con hinojo, que como sopa paraguaya, que como tamales, que como... Es que me da igual de dónde venga, quién lo haga. Me da igual, ¿sabes por qué? Porque yo veo a todos hermanos. Cada uno da lo que tiene y lo que sabe. Pero todos son mis hermanos. Y tenemos que aprender a que si el Señor derribó las barreras, ¿quiénes somos nosotros para levantarlas? Si el Señor no piensa en el racismo, ¿quién soy yo para ser racista? El que es cristiano y es racista se está tirando piedras sobre sus tejados. Porque si fuese por racismo, ni tú ni yo estaríamos aquí conociendo a Cristo. Solamente el pueblo de Israel se hubiera salvado. Pero él derribó las barreras para que el pueblo gentil, que no era el pueblo elegido, conociera el Evangelio. Ni tú ni yo somos merecedores de nada. De nada. Qué mala costumbre tenemos en el Evangelio, en las iglesias, que cuando más tiempo llevamos y cuando tenemos cierta posición o tenemos ciertas cosas, nos creemos más que otros. Y nos creemos más merecedores que otros. Y hablamos como el maestro habla al alumno o el padre al hijo, como si fuéramos más que otros. Pero no lo somos. Yo, que soy pastor, yo hoy he tenido que orar pidiendo perdón al Señor por mis pecados otra vez. Y coger mi cruz y clavar ahí los deseos. Y he tenido que hacerlo hoy yo otra vez. Y mañana voy a tener que hacerlo otra vez. Pero si ya eres pastor ya es diferente, ¿no? Estás más santificado y ungido ya. Estás alejado del mundo entero. No, como tú, tengo que coger la cruz todos los días y pedir perdón al Señor, porque sigo siendo una criatura que si no me perdona Él, yo no soy nadie. Y si no me capacita Él, no puedo hablar para hacer bien a nadie, porque dependo de Él. Y no podemos creernos algo más que nadie. Él nos ha reconciliado y si sin Cristo experimentamos las consecuencias del distanciamiento. Sin Cristo no tenemos Salvador, no tenemos ciudadanía celestial, no tenemos pacto de bendición donde Él nos promete beneficios por ser parte del pueblo, no tenemos identidad ni esperanza, no somos del pueblo de Dios. Nosotros no pasamos por la ley, pero somos hijos de la promesa, hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham, la ley fue para el pueblo de Israel. La ley moral, los 10 mandamientos, se cumplen también en nosotros, pero la ley, la dispensación de la ley es para el pueblo de Israel.
Nosotros venimos de la promesa de Abraham. Por eso se nos llama hijos de Abraham. Y Cristo nos reconcilió. Y cuando Cristo nos reconcilia, ¿qué nos hace? Nos ha acercado a Dios. Y está utilizando lo que utilizaban, ¿te acuerdas de la samaritana? Es que claro, es que yo quiero adorar, pero claro, como decís que solo en Jerusalén se adora, y de alguna forma Jesús dice, así como decían ellos que se acercaban a Jerusalén a adorar, os he acercado yo a mí. Llega el tiempo donde ni en Jerusalén ni en Samaria, sino que seremos adoradores en espíritu y en verdad y donde le pueda adorar, porque Dios se podrá acceder a él desde cualquier lugar. Él nos trajo a paz, él nos trajo a unidad y él nos proveyó entrada a la presencia de Dios. No todo el mundo pudo entrar siempre a la presencia de Dios. En el templo solamente podían entrar ¿quién? El sumo sacerdote una vez al año. Y tenía que purificarse y vamos, lavarse 500 veces para decir que no entre yo manchado porque me muero ahí dentro. Con las campanillas por si acaso. ¿Tú sabes lo que es aquel hombre diciendo, imagínate allí a los hombres que estaban allí sirviendo y el sumo sacerdote con las campanillas, con los sacrificios, con todas las cosas, y diciendo al sacerdote, anda, campeón, tira para adentro. Y no tendrán nada en el corazón, ¿no? Que te sacamos con la cuerdecilla. Imagínate el sumo sacerdote dando un pasillo en el lugar santísimo, diciendo, aquí estoy, la presencia de Dios, no me he muerto. ¡Qué presión! Y ahora Él nos permite entrar así. Entra a la presencia de Dios, donde quieras, como quieras. Pero no nos damos cuenta del privilegio que tenemos. Que antes no podían. Y ahora nos podemos meter cuando queramos. Y no nos damos cuenta. Él toca la puerta, nos llama 500 veces y nosotros, ahora que acabe el Tito, ahora que acabe la serie de aquí, ahora que. Y nos tiramos los días sin orar. Sin estar con Él. Y Él buscando de estar con nosotros. Es porque no hemos entendido que tenemos un privilegio que antes no tenían. Antes éramos algo. Ahora con Cristo somos diferentes y tenemos el privilegio de entrar. Y el que entra marca la diferencia en su forma de vivir. A través de Cristo experimentamos beneficios también. Como hemos dicho, miembros de la familia de Dios, que también tenéis que valorarlo. Tener una familia, tener hermanos, tener una iglesia, hay que valorarlo. Somos edificados como un templo, Dios mora en nosotros. Somos conciudadanos del reino de Dios, con los beneficios de tener una ciudadanía. Y sobre todo hay un misterio que ha sido revelado. Y cuando habla del misterio, termino en estos 5 minutos, cuando habla del misterio aquí Pablo, hay un misterio que ha sido revelado. Y está hablando de una verdad que estuvo escondida por tiempo, pero que ahora ha sido conocida. ¿Y cuál es la verdad? La verdad de la salvación, la esperanza en Cristo, que Él murió por nosotros y que podemos tener salvación en Él. El misterio ha sido revelado y el misterio incluye a todos. El Evangelio, la salvación incluye a todos. A todos. Israel y los gentiles. ¿Y los gentiles qué significa en griego, en verdad? ¿Lo habéis mirado? ¿Sabéis lo que significa? Las naciones. Aunque los gentiles para ellos eran como perros y eran los extranjeros, los no judíos, pero en realidad el término gentil en griego significa las naciones, porque ellos hablaban de Israel y las naciones. Y sabes que tú y yo somos las naciones, ¿no? Somos gentiles, pero éramos. En Cristo ahora somos una familia. Pero termino con esto. El misterio, el Evangelio, comprende unas responsabilidades. Esto lo habla Pablo. ¿Qué responsabilidad tienes tú y qué responsabilidad tengo yo como cristiano? Mira, una, la responsabilidad de la mayordomía de la gracia de Dios. O sea, saber administrar la gracia que Dios tiene para mi vida. Saber administrar los regalos, las bendiciones, el ministerio, los dones. Lo que Dios me da, tengo que saber administrarlo y no tirarlo. 2, la responsabilidad de un ministro. ¿Sabéis que la palabra ministro viene del término griego diáconos, que significa servicio? ¿Sabes que no solamente hay 5 ministerios?
¿Sabes que hay 6? ¿Sabes que hay 6 o no? ¿Cuántos hay? A ver, apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Y hay un sexto, ¿no? El ministerio de la reconciliación. Estos 5 ministerios son 5 ministerios que son posiciones de liderazgo en la iglesia, para gobernar en la iglesia, para dirigir, perfeccionar. Pero existe el ministerio de la reconciliación, ¿para quién? Para todos. Para todos. Dios cuenta contigo y tiene un propósito y te ha dado dones y te ha dado habilidad y talento para que ministres al mundo y prediques al mundo y lleves la palabra de Dios y tienes la responsabilidad de comportarte como alguien que le sirve a Él, como un ministro del Evangelio, como alguien que le sirve. Pero no solamente eso, tienes la responsabilidad de proclamar a Cristo, de hablar de Él. Si no hablas tú, ¿quién va a hablar? ¿Cómo conocerán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo oirán si no hay nadie que les esté hablando? ¿Cómo va a llegar el Evangelio a la gente si nosotros no hablamos? Y por último, tenemos la responsabilidad de enseñar claramente. No solamente vente al culto, no solamente Dios tiene amor para ti, no solamente Dios te bendice, no. Hay que enseñar a la gente lo que está bien y lo que está mal. Y es con esto con lo que termino estos 3 minutos. No solamente enseñamos cómo orar, o mejor dicho, lo voy a decir así. No es que no enseñemos, no deberíamos los pastores a enseñar a orar, leer, sentarte en la silla y cuántos cultos vienen. Ese no es el trabajo del pastor solamente. Como mi vida cristiana no está separada de mi vida mundana, de mi vida en el mundo, mi trabajo, mi economía, mi vida familiar, el Evangelio, los ministros, están para enseñarnos a vivir la vida en todas las esferas. Si hay mala educación, hay que corregir eso y educar. Si los padres no están enseñando bien a los hijos, hay que hacer talleres de padre y cosas para enseñar a los padres que enseñen bien a los hijos. Si los matrimonios no se tratan bien entre ellos, hay que enseñar en reuniones de matrimonio que el hombre tome su lugar y la mujer el suyo. Porque si enseñamos solamente a orar, a la palabra y a venir al culto, pero no enseñamos cómo vivir la vida cristiana ahí fuera, entonces la gente viene aquí amargada de que no sabe cómo comportarse fuera. Entonces, lo más difícil no es enseñar a la gente a venir al culto, la gente lo hace sola. Lo más difícil es lo que tú aprendes del Señor, aplícalo a tu vida y vívelo ahí fuera. Eso es lo más difícil. Pero fíjate, yo sé que yo voy soltando cosas que van siendo semillas que chocan con formas que nos han enseñado. La gente a veces prefiere un buen culto con una buena palabra del Apocalipsis y que se caiga aquí el techo y que veamos la gloria de Dios y que la gente se goce y dé palmas. Hay gente que prefiere eso que no aprender cómo vivir el matrimonio cristiano en su casa. A mí me gusta más y me es más fácil dar una predicación de aplausos y de gozo que intentar enseñarte a ti cómo vive un cristiano la vida matrimonial. Pero si nos ponemos a ver, ¿qué es lo que te aporta más en tu vida? ¿La predicación guapa que aplaudes o cómo vivir el matrimonio en la calle, en la casa? ¿Qué es lo que te aporta más a ti? Necesitamos todo, pero lo que me aporta más es cómo llevar el evangelio a mi vida matrimonial. Eso me aporta más. Lo otro, emocionalmente me gozo, pero lo otro trae un cambio a mi vida. ¿O no? Pues a veces, llevados por cómo hemos vivido el evangelio y cómo lo han enseñado, a mí también, queremos más culto de gozo y de alegría y de palma
y menos reuniones que me digan qué tengo que hacer. Yo ya sé lo que hago en mi casa, yo ya sé cómo voy al trabajo, yo ya sé cómo llevo el dinero, yo ya sé. No sabemos tanto. No nos han enseñado. Y la palabra nos enseña, porque no es la persona que se pone a enseñar, no es la palabra, poniendo la palabra que nos enseña a vivir el evangelio afuera. Porque ¿dónde vamos a dar más testimonio? ¿Dónde va a haber mayor impacto? Con un evangelio aprendido y vivirlo afuera, aplicado a mi vida, cómo me comporto en mi empresa, en el trabajo, cómo trato a los vecinos, cómo vivo con la mujer, cómo trato a mis hijos, cómo hablo con los profesores del colegio por mis hijos. Eso me hace dar testimonio de que yo soy un cristiano. Y no nos han enseñado a hacerlo y somos capaces de venir aquí, sentirnos grandes cristianos aplaudiendo un gran mensaje y vivir pobremente fuera sin dar testimonio de lo que somos. Amén. Por eso tenemos que, requiere el evangelio en este tiempo, la sociedad, la iglesia, requiere cambiar la mentalidad en cuanto a lo que es el evangelio. Hay que cambiar la mentalidad. A todos nos gusta un buen culto, que hay que tenerlo. Pero tenemos que aprender cómo llevar el gozo del Señor y todo lo que el Señor, cómo lo llevamos a nuestra vida, al día a día, cómo lo expresamos a la gente. Tenemos que aprender eso. Porque si no, nos gozaremos mucho, pero impactaremos poco. Solamente examinar la iglesia evangélica en España. ¿Sabes cuántos evangélicos somos en España? ¿Sabéis cuántos? El número no me acuerdo, pero el tanto por ciento. El 1% de España somos evangélicos. 1%. 1. El 99% no es evangélico. Un 1% es evangélico en toda España. 1%. Hemos subido al 1 en los últimos años, éramos 0,7. De 100, 1. ¿Vosotros creéis que eso es un impacto en España? ¿Sabes por qué? Porque no hemos sabido llevar el evangelio como se debe. Lo hemos conocido, nos hemos encerrado y nos gozamos nosotros. Pero la iglesia tiene que ser más estratégica y decir, ¿cómo puedo hacer que lo que yo creo lo vean otros que me rodean en el mundo cada día? ¿Cómo puedo hacer que les impacte mi vida y crean en Jesús? Porque estamos viendo que en 40, 60 años de evangelio, la iglesia pentecostal más antigua aquí es Asamblea de Dios en España, pero antes estaban los bautistas y los hermanos. Vamos a ponerle 70 años de evangelio. En 70 años de evangelio, un 1% no hemos dado la talla. Algo tendremos que cambiar, ¿no? Porque gozándonos juntos en el cultico todos, hemos llegado a un 1%. Pero pastor, está bien, nos gozamos y aquí mira, hemos crecido, ¿vale? Pero, y cuando vayamos delante del Señor nos diga, yo te dije que por favor fueras y predicaras a toda criatura y que ganaras todos los que pudieras. Ante Dios, ¿tú crees que el 1% en España hemos tenido éxito? Pues si las cosas las queremos diferentes, tendremos que cambiar cosas para ver resultados diferentes. Porque de la forma que hemos ido, no hemos visto resultados. Así que creo que tenemos que empezar a orar y a pedir al Señor que nos dé sabiduría cómo la iglesia tiene que actuar en este tiempo. La iglesia no puede buscar solamente el gozo propio egoístamente. Tenemos que buscar prepararnos para impactar afuera. Eso tenemos que buscar. ¿Cómo vivo en mi casa? ¿Cómo vivo en el trabajo? ¿Cómo educo a mis hijos? Eso va a impactar a la gente. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor, ahí donde estás.